En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu, dejará creado, renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados y animados por ese mismo Espíritu, saboremos su ley bien y gocemos siempre tu divino consuelo, pues Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre nuestro labio para nuestra alabanza. Señor, ven nuestra ayuda, apresúrate en su reino. Bendiciones. Estamos aquí, hermanos, para escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios en esta noche nos va a hablar de dos sacramentos. El sacramento de la reconciliación y del sacramento de la Eucaristía. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos de 22 y 23, nos dice la palabra que Jesús sopló sobre los discípulos y le dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados, y a quienes se los retengan, le quedan retenidos. Entonces, hermano, no es como dicen algunos, que el sacerdote no tiene poder para perdonar, y él como hombre no puede perdonar a nadie. Pero en el nombre de Jesús, sí, Él puede perdonar los pecados, nuestro pecado, mi pecado y tu pecado, por la palabra de Dios que lo dice. A quienes perdonen los pecados le quedan perdonados, y a quienes se los retengan, le quedan retenidos. Hermano, entonces esto es por fe que tú y yo lo creemos, porque lo dice la palabra de Dios. No el hombre, sino la palabra de Dios que lo dice, que el sacerdote en nombre de Cristo puede perdonar y absorber los pecados para gloria de Dios. Vamos a escuchar ahora el Santo Evangelio. El Evangelio está tomado del evangelista San Juan, capítulo 6, versículos de 52 y 55, y la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los judíos discutían entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer carne? Jesús le dijo: en verdad le digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo los resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi sangre y bebe que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sí, mis hermanos, tú y yo entendemos lo que dice el Evangelio de Juan. Los judíos decían entre sí: ¿cómo puede este darnos a comer carne? Y Jesús le dijo: en verdad le digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no viven de verdad. No hay vida en ustedes. Y por eso nos sigue diciendo Jesús: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Y yo los resucitaré en el último día. Entonces, dice la palabra que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida cuando el sacerdote lo consagra. Ya el pan deja de ser pan y el vino deja de ser vino y se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesucristo para la gloria de Dios. Y usted ve, queridos hermanos, cuántas personas dejan de recibir a Jesús en Eucaristía porque viven en pecado, porque viven en fornicación, porque viven en adulterio. Pero tú y yo tenemos que venir a los pies de Cristo para recibir a Jesús en Eucaristía. Y como nos dice la palabra, que el que come su cuerpo y bebe su sangre, vive de vida eterna, y yo los resucitaré en el último día. Entonces, si tú y yo recibimos el sacramento de la Eucaristía, vivimos de vida eterna hasta aquí en la tierra. Entonces, cuando tú y yo muramos, entonces Cristo nos llevará al cielo. Dice la palabra que Él nos resucitará en el último día. Y así como Cristo resucitó, entonces Él te resucitará a ti, me resucitará a mí, porque hemos comido su cuerpo y su sangre. Y entonces vivimos de vida eterna. Y nos dice la palabra
El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo permanezco en él. Entonces tenemos una unión con Cristo cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Entonces Él vive en mi corazón, y vive en mi corazón, y vive en mí y yo vivo en Él para gloria de Dios. Entonces tú y yo ahí tenemos la fuerza para predicar su palabra aquí, en esta vida presente del mundo. Él nos da la fuerza a través de la Eucaristía para que tú y yo podemos gritarle a los cuatro vientos que no hay un Salvador fuera de Cristo y que tenemos que venir a los pies de Cristo en arrepentimiento para recibir la Eucaristía. Si estamos en pecado grave, debemos venir a los pies de Cristo, debemos confesarnos para recibir la Santa Comunión, la Santa Eucaristía. Y con esto no me quiero referir a nadie ni señalar a nadie, pero muchas veces en las iglesias nosotros podemos mirar que son poca gente que van a recibir a Jesús, porque no están preparados, porque están en pecado grave y no pueden recibir a Jesús. Y como decía un sacerdote, mujer, que un hombre no te haga perder la salvación en Cristo, y a ti, hombre, que ninguna mujer te haga perder la salvación en Cristo. Entonces la salvación en Cristo Jesús solamente tú y yo no podemos perderla bajo ninguna circunstancia. Pues nada de que el mundo te presente a ti, me presente a mí, para vivir fuera de la gracia de Dios. Tú y yo no podemos vivir fuera de la gracia de Dios bajo ninguna circunstancia, aunque le pese al diablo y todos esos ejércitos de demonios, para gloria de Dios. Tú y yo tenemos que ser cristianos y cristianas de Eucaristía, cristianas de confesión. No podemos separarnos de la presencia de Dios para no recibir la Eucaristía, porque la palabra dice que entonces vivimos de vida eterna si recibimos la Eucaristía, si recibimos a Jesús. Eucaristía, vivimos de vida eterna. Somos hombres y mujeres que vivimos vivos en la fe, vivos en el amor, porque le proclamamos a los cuatro vientos que no hay un Salvador fuera de Cristo. Pero solamente eso lo logramos cuando tú y yo nos alimentamos de Jesús, Eucaristía. ¿Cuántas personas por cualquier cosa dejan de recibir a Jesús, Eucaristía? Dejan de recibirlo porque están en pecado, porque están en los vicios, porque están en otra cosa que no son la cosa de Dios. Entonces no pueden recibir a Jesús en la Eucaristía y viven entonces una vida vacía. Una vida vacía completamente, porque cuando no recibimos a Jesús en la Eucaristía, entonces vivimos una vida desocupada ante la presencia de Dios. No, la vida mía y tuya debe estar ocupada con Jesús, Eucaristía, en nuestro corazón, en nuestras almas, para gloria de Dios. No tenga miedo, hermano y hermana, de venir a los pies de Cristo en arrepentimiento, para que tú recibas a Jesús en la Eucaristía, para que tú y yo podamos vivir de vida eterna, para gloria de Dios. Ya, hermano, para terminar, quiero decirte, si tú no puedes recibir a Jesús en la Eucaristía porque tú tienes malos pecados, ven a los pies de Cristo. Ven en arrepentimiento, confiésate, que el sacerdote en el nombre de Jesús te perdona los pecados para gloria de Dios. Y entonces tú eres un hombre nuevo, tú eres una mujer nueva para gloria de Dios. Cuando tú y yo podemos recibir a Jesús en la Eucaristía, entonces vivimos de vida eterna para gloria de Dios. Bendiciones.